Normas APA 6 y 7. Son pautas estandarizadas para organizar, escribir y publicar proyectos científicos, académicos y sociales. Además, fue creado por un grupo de psicólogos, antropólogos y gerentes de empresas de la Asociación Americana de Psicología. Estructura. Portada. Consta de un título, los nombres del autor con su afiliación, el nombre del curso y profesor para el cual se presenta el trabajo, la fecha y el número de página. Resumen o abstract. Debe ser breve, claro y conciso. Permite al lector hacer una evaluación rápida del contenido del texto y en base a ello juzgar la importancia del documento. Cuerpo del documento. Introducción. Presenta los objetivos e hipótesis del texto de manera clara y entendible. Método. Se escribe de forma detallada cómo se realizó el estudio, en el cual se incluyen las definiciones conceptuales y operativas utilizadas en este. Resultados. Se deben resumir los datos recopilados con suficiente detalle para justificar las conclusiones. Discusión. Los resultados obtenidos y detallados con anterioridad deben ser analizados para generar una interpretación de estos y se puedan obtener conclusiones. Referencias. Se deben incluir todas las fuentes de los documentos citados que consten en el texto. Tablas. Deben contar con numeración, título, encabezado y cuerpo. Figura. En esta séptima edición de APA comparten una misma configuración general con relación a las normas APA sexta edición. Marca énfasis en la nota que va abajo la figura utilizada. El apéndice es material adicional que puede ir desde la versión del artículo hasta un archivo complementario en línea mantenido por el editor de la fuente de archivo. Formato. Letra. En APA 6, la única fuente que se podía utilizar es la Times New Roman de 12 puntos. Sin embargo, en APA 7 se pueden utilizar las siguientes fuentes: Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos y Times New Roman de 12 puntos. El tamaño de la hoja es del papel tamaño carta. Los márgenes son de 2.54 centímetros en todos los lados, el interlineado es doble y la numeración va en la parte superior derecha de la hoja. Esta regla incluye la primera página o portada. Estilo. Las comillas se usan para referirse a una palabra, frase, comentario irónico como jerga o como expresión inventada o acuñada. La cursiva se usa en el primer uso de términos o frases clave, títulos de libros, informes, páginas web y otros trabajos independientes. Los números se usarán en cifras o dígitos para aquellas cantidades o números iguales o superiores a 10 y palabras para las cantidades inferiores, minúsculas y mayúsculas. Estas deben regirse por las normas impuestas por la RAE. Citas. APA separa las citas en dos clases. Citas textuales, estas se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. En este tipo de cita es preciso incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual está el texto extraído entre paréntesis. Citas parafraseadas. Se utilizan las ideas del autor pero en palabras propias del escritor. En estas citas es necesario incluir el apellido del autor, así como el año de la publicación entre paréntesis. Referencias y bibliografías. Las referencias incluyen solo las fuentes que sustentan la investigación, mientras que las bibliografías incluyen las fuentes que sirven para profundizar en el tema, pero que no se citaron en el texto. Estas dos van en orden alfabético y de la segunda línea en adelante con sangría francesa. Normas Vancouver. Se originaron en el año de 1978 cuando se reunieron editores de las revistas biomédicas más prestigiosas de Canadá. Este estilo se usa con más frecuencia en las ciencias de la salud. Estructura. Portada. Debe incluir el título, nombres de los autores y sus afiliaciones institucionales, el nombre de los departamentos e instituciones a los que debe atribuirse el trabajo y la información de contacto del autor corresponsal. Resumen. Debe proporcionar los antecedentes del estudio, metodología, principales resultados y conclusiones, en un máximo de 500 palabras. Portadilla. Abarca los elementos de la tabla de contenidos. Introducción. Contiene el planteamiento del problema y justificación. Método. Descripción de la selección del sujeto de estudio y sus características, así como instrumentos y procedimientos. Resultados. Expone los hallazgos obtenidos en base a la metodología aplicada. Discusión. Es el resumen, interpreta e infiere los resultados obtenidos, enfatizando aspectos generales y comparando con otros estudios. Referencias. Representan las fuentes consultadas. Notas al pie de página. Proporcionan datos al escrito o dan créditos al autor intelectual. Tablas. Figuras.
las cuales abarcan imágenes, cuadros, dibujos, gráficos y fotografías. Apéndice. Destaca las colaboraciones de individuos, se agradece ayudas técnicas, apoyo económico y material. Formato. La letra puede ser Times New Roman, Verdana o Arial, todas con 12 puntos. La hoja es tamaño carta. El interlineado es doble en todo el manuscrito. La numeración. Las páginas enumeradas consecutivamente empezando por la portada. Estilo. Las comillas dobles se emplean en citas de menos de 40 palabras. La cursiva se utiliza para resaltar términos científicos y técnicos, palabras en otros idiomas, y asimismo sirve para resaltar palabras en el texto. URL o DOI. Los enlaces deben abrirse, caso contrario la obra no podrá publicarse. En mayúsculas y minúsculas todo el texto debe seguir las reglas de la RAE. Citas. La cita en el texto estará compuesta por un número arábigo entre paréntesis, corchetes o en superíndice. Este número remitirá al que corresponde en la lista de referencias completas o bibliografía representada al final del trabajo. Referencias. Las referencias deben numerarse consecutivamente según el orden en el que se mencionen por primera vez en el tema. Se incluyen solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador, no se deben hacer citas de citas. Se las identifican con el número arábigo. Los títulos de las revistas deben ser abreviadas según el NLM Title Abbreviation Medline. Texto científico. Es aquel cuyo contexto contiene todo el proceso que se requiere para una investigación científica. Por ejemplo, los artículos, monografías, revistas, entre otros. Texto académico. Hace referencia a los trabajos propios desde el ámbito estudiantil. Algunos ejemplos son tesis, ensayos, artículos de revista, informe de investigación, entre otros. Ensayo académico. En este se puede interpretar o analizar una idea, hecho o una teoría. Este texto es utilizado más en el ámbito educativo, ya que aquí se suele utilizar una serie de códigos lingüísticos propios de un ámbito, ya sea académico o científico. Además, este tipo de ensayo es de tipo expositivo y metodológico. Herramientas de la escritura. Coherencia. Establece la relación lógica entre ideas de un texto, logrando que estos se complementen unas con otras. Cohesión. Consiste en el sentido gramatical y semántico entre los enunciados que forman el texto, mediante el uso de conjunciones, preposiciones o adverbios apropiados. Ortografía. Es la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de la lengua, respetando sus reglas. El párrafo. Es un fragmento de un escrito, el cual es la unidad básica y temática. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. Elementos. La idea principal. Es la idea fundamental del tema que orienta el desarrollo del párrafo y es el eje del mismo. Ideas secundarias. Son los argumentos que explican y sostienen la idea principal, es decir, la extiende o desarrolla. Tipos de párrafos. Párrafo narrativo, descriptivo, comparativo, párrafo de secuencia, párrafo argumentativo, entre otros. Argumentos. Tienen el propósito de persuadir al receptor acerca de la validez de un planteamiento o tesis, para buscar su adhesión, es decir, busca producir un cambio de actitud o de opinión en el lector. Tipos de argumentos. Argumento de autoridad, basados en datos y hechos, basado en comparaciones. Escritura de un ensayo. Selección y delimitación del tema. El tema debe ser determinado y específico. Además, hay que considerar la relevancia, viabilidad, originalidad de este y el interés personal del lector. Párrafo de introducción. Se encuentra la tesis del ensayo, la cual expresa la postura del autor o el problema que se va a tratar a lo largo del texto. Es un párrafo trascendental, ya que con esto se va a atrapar al lector o generar aversión al texto. Párrafos de desarrollo. Contienen la exposición y análisis del tema, planteando ideas propias que deben ser sustentadas con citas, ejemplificaciones, definiciones, comparaciones, entre otros. Es decir, allí se presentan los argumentos que sostienen la tesis y que tienen el objetivo de convencer al lector acerca de esta. Párrafo de conclusión y recomendación. Resume lo investigado y se reafirma o contradice la tesis, todo esto con el objetivo de convencer al lector. Es recomendable que en este párrafo no se dé por terminado el tema, sino que éste invite a reflexionar y motive a indagar más para que el lector pueda formular una postura propia. Selección del título.
El título, el cual está determinado por el escritor, debe ser completo, definido, creativo, lacónico y regirse por un tema en específico para no abarcar información irrelevante que obstaculice el proceso de lectura del receptor. Bibliografía. La revisión de la bibliografía constituye la identificación de diversas características que fundamentan la investigación. Se puede observar a detalle la documentación, los principales autores, la revista de donde es tomada la información, el año de publicación, entre otros. Revisión y corrección. Una de las estrategias que se usa es la elaboración de borradores para que así el escritor tenga la oportunidad de reorganizar el texto y realizar diversas modificaciones para que el mensaje del texto no tenga tergiversaciones. Toda esta escritura sirve para la escritura de un ensayo, ya sea argumentativo, expositivo o crítico.